Participantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 17, aplicación del enfoque basado en derechos humanos en la gestión pública. Esto dentro del curso de aplicación del enfoque basado en derechos humanos en la gestión pública, mediante el análisis de políticas públicas y aplicando el enfoque básico de los derechos humanos. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo es analizar y comprender las políticas públicas aplicando el enfoque basado en los derechos humanos. Entonces, las políticas públicas tienen conceptos, elementos, ciclos y resultados. ¿Qué es una política pública? Una política pública viene a ser una serie de decisiones o de acciones intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían con la finalidad de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo. Seguidamente veremos los actos formales, ¿no?, de la política pública. Este conjunto de decisiones y de acciones da lugar a actos formales con un grado de obligatoriedad variable. ¿Qué va a permitir esto? Modificar la conducta de grupos sociales que se supone originaron el problema colectivo a resolver, ¿no?, los grupos objetivos, ¿no?, en el interés de grupos sociales. Esta definición se referencia con Subirachs 2008. Seguidamente veremos el modelo de análisis y gestión de política pública. En primer lugar, tenemos que ver la solución de un problema público, ¿no? Este problema público que afecta a un grupo en el origen del problema, ¿no? Entonces, veremos la existencia de un grupo en el origen del problema y el cambio de conducta que han realizado este problema, ¿no? El cambio de conducta que ha realizado en la sociedad. Coherencia. Una coherencia al menos intencional para cambiar la conducta, ¿no? Decisiones y actividades. Vemos la existencia de diversas decisiones y actividades para el cambio de conducta. Y la existencia de actores formales, ¿no?, que no toman decisiones y no hay acciones. Obligatoriedad de las decisiones y acciones. Por lo tanto, para el diseño de las políticas públicas tenemos que ver la naturaleza más o menos obligatoria de decisiones y acciones, ¿no?, que tiene que tomar, ¿no? Concepto de política pública, elementos claves, ¿no? Tenemos actores, no olvidarnos de ninguno, porque olvidarse de un actor significa después conflictos, significa huelgas, significa reclamos, ¿no? En segundo lugar, recursos. Tercero, reglas institucionales y finalmente el contenido, ¿no? Entonces los actores son individuos o grupos sociales implicados en el problema colectivo que la política pública busca resolver. Pero estos actores no están aislados, sino tienen como otro elemento clave los recursos
que son utilizados por los actores para influir en el contenido y en el proceso de una política pública, y así conseguir que se tomen en cuenta sus valores e intereses, ¿no? Sus aspiraciones y sus necesidades. Mientras que las reglas institucionales regulan el comportamiento de los actores en una política pública. Entonces, el actor es el individuo o grupo social implicado en el problema colectivo. El recurso es aquello que utilizan los actores para influir en el contenido y en el proceso de una política pública. Y las reglas institucionales son aquellas reglas que regulan el comportamiento de los actores en una política pública. El contenido de la política pública formulada, ¿no?, por los actores, con los recursos y con las reglas institucionales. Entonces, el concepto de política pública tiene tres elementos clave, ¿no? Actores, recursos y reglas institucionales, y el contenido, pues, que es el conjunto ya, ¿no?, el producto. En los actores tenemos que ver el triángulo de base formado por las autoridades, o sea que deben participar las autoridades políticas, las autoridades administrativas y los privados, como los grupos objetivos, los beneficiarios y los terceros, pues, que participan de esta política, ¿no? Y en los recursos tenemos el recurso del derecho que nos asigna, el personal que participa, ¿no?, el personal humano, el recurso humano, pero capaz, ¿no?, la fuerza, el dinero, la información, la organización, el consenso, el tiempo, la infraestructura y el apoyo político. Y como reglas institucionales tenemos las reglas generales y las reglas específicas, ¿no? Entonces, en la política pública los actores son las autoridades políticos administrativas, son actores públicos, los grupos objetivos, que son los actores privados, y los beneficiarios finales, que son los actores privados también. Asimismo se considera los terceros afectados o beneficiados, actores privados. Modelo de análisis de una política pública. En primer lugar, se tiene que estar en la agenda pública, ¿no? Establecimiento de agenda y establecimiento de las alternativas para solucionar el problema que ha sido considerado en la agenda. En segundo lugar, programación, a fin de tomar las decisiones autorizadas y la provisión de la autoridad y la asignación de recursos. Se programa, ¿no? Está programado. Mientras que la implementación es la ejecución de programas y proyectos, pero para esto la provisión de los recursos, provisión y autoridad y recursos tienen que ser entregados, ¿no? Si no se tienen los recursos, no se puede implementar, ¿no? Entonces, en el tercer paso tenemos la implementación, que es la ejecución de los programas y proyectos en base al recurso humano, en base al recurso económico, en base al recurso social y en base al recurso tecnológico, así como al recurso financiero, ¿no? Y finalmente tenemos la evaluación, que viene a ser el monitoreo y la evaluación de los resultados a fin de determinar las mermas, las fallas o los errores y poder retroalimentar el sistema, ¿no? Modelo de análisis de una política pública, ciclo, producto. En la agendación tenemos que definir la política en base al problema público que se ha presentado, ¿no? Y una vez definido, tenemos que incluir la inclusión del problema en la agenda pública. Esa es la agendación. Programación, programa de actualización político-administrativa y el acuerdo político-administrativo. La implementación es el plan de acción y los actos de implementación, donde se consideran los recursos, tanto recursos humanos o recursos económicos, financieros, tecnológicos, en general los recursos materiales, ¿no? Mientras que en la evaluación veremos los enunciados evaluativos como son los impactos y los resultados
que han tenido los clientes, nuestros clientes, que son los ciudadanos, ¿no? Vulneraciones a los derechos humanos. Hay, en primer lugar, vulneraciones masivas o sistemáticas y vulneraciones individuales o aisladas. Las vulneraciones masivas o sistemáticas es cuando el Estado desarrolla una política o permite que se produzcan vinculados a crisis democráticas o gobierno de facto. Elemento central, la veracidad de los hechos expuestos y los derechos individuales a la vida. Y mediante estas vulneraciones masivas o sistemáticas también tenemos que considerar como problema las desapariciones forzadas, ¿no? El Estado es claramente responsable de las vulneraciones masivas o sistemáticas. En las vulneraciones masivas o sistemáticas, el elemento central es la veracidad de los hechos expuestos. Y en estas vulneraciones masivas o sistemáticas, que están vinculados a crisis democráticas, particularmente en gobierno de facto. Mientras que las vulneraciones individuales o aisladas están referidas a casos individuales, el aparato del Estado no está comprometido en estas vulneraciones individuales o aisladas, ¿no? Asimismo, en estas vulneraciones individuales o aisladas, el Estado tiene la primera opción para reparar y no lo hace. En estas vulneraciones individuales o aisladas, el elemento central es que hay una valoración de la acción del Estado. Seguidamente veremos lo que son violaciones estructurales de derechos humanos. Responden a patrones políticos, sociales y culturales que los estados no enfrentan o si lo hacen, no con suficiencia, ¿no? Estas violaciones estructurales de derechos humanos que también ve la desigualdad y la exclusión, ¿no? Son vinculadas a los problemas derivados de la desigualdad y la exclusión social. También en las violaciones estructurales de derechos humanos vemos el deficiente funcionamiento de los estados democráticos. Y estas situaciones reflejan en la degradación de algunas prácticas institucionales, ¿no? Y particularmente el deficiente funcionamiento de los estados democráticos, que se materializan en la insuficiente protección, no reconocimiento de especificidades y no desarrollo de medidas para enfrentar estas situaciones. Estados con autoridades electas legítimamente que no son capaces de revertir e impedir prácticas arbitrarias de sus propios agentes, ni asegurar mecanismos efectivos de responsabilidad por sus actos, como consecuencia del precario funcionamiento de sus sistemas judiciales. No se trata de estados que se organizan para violar sistemáticamente derechos, ni que planifiquen en sus esferas superiores acciones deliberadas para vulnerarlos masivamente, sino que no tienen la capacidad de revertir e impedir las prácticas arbitrarias de sus propios agentes. Y esto se materializa en un precario funcionamiento de su sistema judicial. Pineiro, 2002. Enfoque basado en derechos humanos, características. En primer lugar, el metodológico y ético. Entonces tenemos que el instrumento metodológico y ético para los tomadores de decisión, ¿no? Segundo, el discurso. Utiliza el discurso del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho constitucional, pero desde su perspectiva más integral, ¿no? Hacer exigibles los derechos. Busca formas no judiciales de hacer exigibles los derechos. Focaliza en la formulación de las políticas públicas. Ciudadanos. El enfoque basado en derechos humanos tiene como característica la participación de los ciudadanos. Asimismo, incorpora una mirada desde los actores
de los derechos humanos, ¿no? Identificación de poderes e intereses. Repolitiza el proceso del desarrollo en términos de identificación de poderes e intereses. Enfoque basado en derechos humanos, cambio en enfoque de desarrollo. Tenemos el enfoque de necesidades y el enfoque de derechos humanos. Necesidad. Enfoque sectorial con intervenciones verticales y fragmentadas. Derechos humanos, visión integral e intersectorial del desarrollo. Necesidades. Son alcanzadas o satisfechas. En los derechos humanos son realizados, respetados, protegidos, facilitados y cumplidos. Las necesidades no conllevan a responsabilidades u obligaciones, aunque pueden generar promesas. Los derechos humanos siempre conllevan una correlación de responsabilidades u obligaciones. Las necesidades no son necesariamente universales. Los derechos humanos siempre son universales. Las necesidades básicas pueden ser alcanzadas por medio de metas o de resultados. Los derechos humanos se pueden realizar solamente atendiendo tanto los resultados como los procesos. Las necesidades pueden ser priorizadas. Los derechos humanos son indivisibles, dado su interdependencia. La sostenibilidad es deseable. En los derechos humanos la sostenibilidad es necesaria. En las necesidades la participación es una estrategia. En los derechos humanos la participación es un objetivo, una meta y una estrategia. Las necesidades en el contexto es social y apolítico. Los derechos humanos en el contexto es social, político, macroeconómico y orientado a las políticas públicas. Elementos del enfoque básico de derechos humanos. En primer lugar, tenemos el respeto de estándares de los derechos humanos. La Directiva de Derechos Humanos es un marco explícito e imperativo que guía las estrategias y políticas nacionales. En el principio de inclusión, o sea, no discriminación, todos deben ser incluidos, no excluidos, para la universalidad sin discriminación e igualdad en la diversidad. Otro aspecto importante que está como elemento es la participación. Una participación informada, activa y protagónica en todos los niveles del proceso de toma de decisiones. Seguidamente tenemos el cuarto elemento, la progresividad y no regresividad. Es la necesidad del Estado de demostrar avances en la protección de los derechos humanos y de no retroceder en la protección que brinda. Rendición de cuentas. Es la responsabilidad compartida de todos los actores involucrados, distinguiendo sujetos de derechos de sujetos de obligaciones o deberes. Respeto de estándares, dimensiones de las obligaciones. Disponibilidad. Cuando el ciudadano lo necesite, el bien o servicio esté garantizado. Accesibilidad. Cuando el ciudadano quiere recibir o gozar del bien o servicio, es capaz de lograrlo sin discriminación alguna. Física. La distancia geográfica, las condiciones materiales o las facilidades técnicas. Económica. Ninguna persona deja de tener goce o disfrute de su derecho por falta de recursos económicos. Calidad. Cuando el ciudadano recibe el bien o servicio, este sea óptimo para su goce o disfrute, o sea de calidad, que supere sus expectativas, ¿no? Adaptabilidad, que se adecue a la realidad social y cultural de las personas o comunidades a quienes se dirige la política. Principio de no discriminación. Motivos prohibidos. Este principio establece motivos prohibidos, ¿no? También implica eliminar prácticas. La adopción de medidas afirmativas para garantizar la inclusión.
o sea, la igualdad. Identificación de grupos o sectores de la población tradicionalmente discriminados. El impacto de este principio debe dar a todo nivel de decisión, incluyendo el presupuestal. Una distribución equitativa del gasto público que pueda significar un trato discriminatorio frente a zonas geográficamente distintas. El de SIC y el DES, dicotomía superada, ¿no? Principio de Limburgo y principio de Maastricht. Diferencia de grado entre hacer y no hacer. Niveles de obligaciones, respetar, garantizar, promover y promover, ¿no? Cuestión importante, el consagra incondicionalmente la obligación de adoptar medidas. Esta obligación está mediatizada por la disponibilidad de recursos y su realización progresiva. La base para la ejecución es la disponibilidad de recursos, ¿no? Para seguir progresando y no regresar, ¿no? Y su realización progresiva es, o sea, sostenida. Progresividad, no regresividad. Tienes que mantenerlo, pero no se puede dejar de dar los recursos un año y después continuar el otro año, porque si no, retrocedemos lo que hemos avanzado, ¿no? Tanto en calidad como en cumplimiento de las normas, ¿no? Sistema integrado e integral. Modelo de gestión constituido por el conjunto de intervenciones sociales, económicas y políticas propuestas. Para esto tenemos los organismos del Estado y la sociedad civil y ciudadanía, ¿no? Quienes son los que ejecutan y articulan las propuestas, ¿no? Sociales, económicas y políticas. Para propender el acceso de condiciones óptimas del buen vivir. Enfoque de derechos. Tenemos la universalidad progresiva y el acceso garantizado. Territorialidad e institucionalidad. Despliegue a través del ciclo de vida, desde el nacimiento hasta la vejez. Reconocimiento de las potencialidades de la sociedad civil y ciudadanía. Intervenciones intersectoriales, intertemáticas, entre sectores y entre temas, ¿no? Implementación desconcentrada y descentralizada. Tenemos que lo que implementamos, que son los recursos humanos, recursos materiales, que son los económicos, financieros, tecnológicos, sea desconcentrada y descentralizada. Seguidamente veremos hacia un sistema de garantías sociales. Un derecho social debe tener un contenido mínimo absoluto, en ausencia del cual se debe considerar que el Estado viola sus obligaciones. El derecho social debe tener un contenido mínimo. Si hay ausencia, el Estado está violando sus obligaciones. Esas obligaciones sociales mínimas constituyen el marco normativo básico que deben contener las siguientes subgarantías. En primer lugar, garantizar el acceso, asegurar que los titulares de derechos accedan a las prestaciones estipuladas. En segundo lugar, garantizar la calidad, estándares de atención y provisión de bienes y servicios que resguarden los resultados esperados. En tercer lugar, garantizar la oportunidad, es decir, asegurar las prestaciones se otorguen en los plazos establecidos. Después de la función ya no hay ensayo, todo vale en su oportunidad. En cuarto lugar, garantizar el financiamiento, o sea, que se le entregue el presupuesto, pero no se puede dar una norma o una disposición para garantías sociales si no se le asigna el presupuesto correspondiente. En quinto lugar, garantizar la permanencia, es decir,
asegurar la duración de las prestaciones o la permanencia del titular en ellas. Y en el sexto lugar, tenemos garantizar la participación, es decir, definir la forma de participación de los titulares de derechos durante el ciclo de la política pública. Tenemos que participar, los titulares de derechos, los que tenemos el derecho, tenemos que participar. Si no participamos, no vamos a obtener nuestros derechos, sencillamente, ¿no? ¿Cómo formular políticas con enfoque de derechos? Principios orientadores. En primer lugar, la identificación de problemas. ¿Para qué? Para realizar o formular el diagnóstico, pues, para elaborar el diagnóstico. En segundo lugar, lectura de la información a la luz de los derechos humanos. Tenemos que ver qué derechos están vinculados a los problemas identificados y por qué no se aplican esos derechos. En tercer lugar, el análisis de la importancia de qué, del contenido y alcance de cada derecho vinculado a los problemas identificados. Y en cuarto lugar, lineamientos. ¿Para qué? Para la incorporación del enfoque de derechos, matriz de directrices de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Tenemos la matriz de directrices, ¿no? Tenemos que emplear esa matriz. Puentes entre los derechos humanos y las políticas sociales. Primer paso, reconocimiento como sujetos portadores de derechos. Segundo, estos derechos demandan obligaciones y estas obligaciones requieren mecanismos de exigibilidad y cumplimiento. Consideración de un núcleo de obligaciones negativas y positivas comunes a todas las categorías de derechos, que estos se agrupen bajo 3 niveles de obligaciones: de respetar, de proteger y de cumplir con las obligaciones, ¿no? Con la normatividad. Capacidades estatales. ¿Estarán dadas las condiciones efectivas para implementar a través de políticas públicas una perspectiva de derechos en el marco de la estructura estatal vigente? ¿Hay capacidades estatales acordes con el enfoque de derechos? Entonces tenemos que analizar eso para ver si somos capaces, ¿no?, de implementar a través de políticas una perspectiva de derechos en el marco de la estructura estatal vigente. Tenemos que ver si hay capacidades estatales acordes con el enfoque de derechos. Y las capacidades estatales también para promover el desarrollo con enfoque de derechos humanos. Tenemos capacidades administrativas y la capacidad pública. En las capacidades administrativas vemos el proceso de planificación, la organización interna y distribución de funciones y la capacidad de los actores responsables. Mientras que en la capacidad pública tenemos la coordinación, la flexibilidad e innovación, calidad, sostenibilidad y evaluabilidad. Entonces, existen capacidades administrativas y las capacidades políticas para promover el desarrollo con enfoque basado en derechos humanos, cuyo marco general son las capacidades estatales. Enfoques metodológicos aplicados al enfoque de género. Tenemos que ver ahí el enfoque de derechos, el enfoque territorial, otros enfoques, los titulares de los derechos y el centro del buen vivir. Particularidades para las políticas públicas. En primer lugar, la relación y articulación de los ejes, programas y subprogramas con el enfoque de derechos. Relación y articulación de los ejes, programas y subprogramas con el enfoque de derechos. Esta relación y articulación de los ejes, programas y subprogramas con el enfoque de derechos nos va a permitir la sinergia social, el eje de la sinergia social en los derechos sociales y culturales. Va a permitir el eje de la competitividad local, mediante los derechos económicos, colectivos y del ambiente.
Y los derechos humanos van a permitir los derechos civiles y políticos. Como ejes estructurales de la política pública tenemos el eje 1, sinergia social, el eje 2, competitividad local, regional y medio ambiente, el eje 3, derechos humanos por la convivencia, equidad e igualdad, y el eje 4, que es la gestión pública con eficiencia y transparencia. En el eje 2 tenemos los derechos colectivos del ambiente, en el eje 3 los derechos civiles y políticos, y este eje 3 con el eje 1 nos va a permitir la gobernabilidad democrática mediante la cogestión social, o sea que la sociedad participa de la gestión. Y la cultura ciudadana nos va a permitir la solidaridad territorial, ¿no? Muy bien, señores, con esto hemos terminado la clase. Ahora vamos a ver qué hemos aprendido en esta clase. Llegó la hora de dialogar con tu compañero. Comenta y haz una lista de los puntos más importantes que se han desarrollado en clase. Utilizando los puntos más importantes en una diapositiva, haga un mapa conceptual sobre el análisis de las políticas aplicando el enfoque basado en los derechos humanos. Llegó pues la hora de la tarea. Muchas gracias por su atención. Su mapa conceptual o mapa mental lo pueden dirigir al correo cfgh57@hotmail.es, que esta semana se va a calificar todo lo que han enviado anteriormente, y los que se han demorado también lo voy a calificar, pero ya tienen otros parámetros. Tengo todas las fechas de recepción y el día de hoy en la tarde, mañana debe tener usted el examen final. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buenos días.